¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del portal de cadena de suministro, que lleva por título en esta ocasión características de una cadena de suministro eficiente. El tema de la cadena de suministro es algo que pues a mí particularmente me ha gustado desde hace ya mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que ya también estoy metido en este tema de la administración de la cadena de suministro. Entonces, pues me ha gustado mucho a mí el tema, me ha gustado mucho a mí compartir con todos nuestros amables seguidores del portal algunas de las experiencias que, pues a mi gusto han sido de las más interesantes que a mí me han ocurrido, de lo más ilustrativo que a mí me ha pasado en estos últimos años. Pues parte de la intención de este portal y de la mía en particular es pues compartir con la comunidad algunas de estas experiencias, unas muy buenas, otras no tan buenas, hay cosas que me han salido muy bien, hay cosas que no me han salido muy mal, pero la idea de todo esto es pues capitalizar todas estas experiencias, hacerles a ustedes ver algunas de estas experiencias, algunos de esos tropiezos, algunas de estas buenas prácticas que yo he logrado implementar, pues para enriquecer entre todos el tema de la cadena de abastecimiento, el tema de la cadena de suministro, que pues también poco o mucho ya últimamente se ha estado escribiendo de manera más contundente, de manera más importante dentro del ámbito de las empresas. Entonces, pues bueno, bienvenidos nuevamente todos ustedes a esta presentación. Para aquellos que no me conocen o que es la primera vez que tienen en contacto con cadena de suministro, pues me permito presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es David González. Eh, yo soy capacitador certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en México. La Secretaría del Trabajo pues es como el ministro de Trabajo que hay en algunos otros países, que es básicamente el que te da un número de registro, no una autorización, pero es un número de registro que certifica que las competencias de los facilitadores pues han sido demostradas ante la autoridad. Entonces, pues bueno, yo soy ya capacitador certificado. Este programa de cadena de suministro pues está debidamente registrado ahí ante la Secretaría del Trabajo. También tomé un programa de certificación muy interesante en el Tecnológico de Georgia, de cómo ser o como profesional certificado en la cadena de suministro esbelta. Muy interesante porque aplicamos todos los conocimientos y herramientas de Lean, que tradicionalmente nació o ha venido aplicándose en la manufactura. Es muy interesante porque entonces tomamos los conceptos Lean y los aplicamos a la cadena de suministro. Entonces, muy interesante ese camino. Yo recién también acabo de terminar mi certificación como facilitador certificado en la metodología Lego Serious Play. Más al rato les voy a comentar un poco de esta metodología, porque es muy interesante. Yo he hecho algunos talleres con esta metodología y la verdad es que la gente ha quedado muy contenta del aprendizaje que obtienen a partir de, literalmente, de jugar con los ladrillitos estos, ¿no? Con el tradicional juego de Lego. Entonces es muy interesante. Más adelante te voy a hacer una invitación y te voy a explicar un poco más de qué se trata esta metodología. Es algo que está llegando al mercado mexicano prácticamente y que está viniendo a revolucionar muchos conceptos, muchos preceptos de lo que es la educación tradicional. Entonces, Lego tiene pues Lego Education, que es la división de educación de Lego, que pues bueno, va a las universidades, va a los centros de desarrollo estudiantil y aplica la tecnología de Lego, de esta metodología que ellos tienen para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, muy interesante. Al rato te voy a comentar un poquito más acerca de eso. Y pues bueno, yo soy ingeniero industrial del Instituto Politécnico Nacional, tengo mi maestría en el Tecnológico de Monterrey, y pues bueno, algunos diplomados que también cursé ahí, y pues bueno, otros certificados como de ahí de APIX, etcétera. Entonces, es un poquito de mi historia académica. Yo soy el fundador del portal de cadena de suministro, a través del cual pues tú has llegado a esta presentación, y he tenido la enorme fortuna también de participar en algunos eventos, en algunas conferencias que las universidades aquí en México me han hecho favor de invitarme. Entonces, ha sido muy interesante ese camino porque así como los vi, así como los veo, así como me vi, ¿no? Sentado ahí en el auditorio, escuchando a los ponentes. Esto es muy interesante, regresar a este tipo de universidades y transmitir un poco de esta experiencia, ¿no? A la gente que pues
va saliendo de la escuela, la gente que tiene, pues tiene ese ímpetu, esas ganas de salir adelante en la vida. Entonces es muy, muy interesante tener ese tipo de contacto con la gente. Y pues finalmente me invitaron, me hizo el favor la Universidad de Anáhuac, el campus de Puebla, a diseñarles el diplomado de planeación estratégica de la cadena de suministro. Entonces, pues bueno, me invitaron a hacer ese diseño, les hice el diseño y pues también me invitaron a formar parte del grupo de facilitadores para dar ese diplomado allá en la universidad, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor regresar a las instituciones educativas para enseñar un poco de la experiencia y un poco de los tropiezos y aciertos que he tenido yo a lo largo de pues ya un poco más de 20 años de carrera profesional en diferentes empresas, todas ellas de clase mundial, que tú estás viendo ahí en pantalla, ¿no? Cemex, Rubbermaid, Levi's, McCain y pues estos dueños de la marca de Calvin Klein, que es el grupo Barnaco. Entonces, ha sido muy, muy interesante ese camino. Hay una fotografía a un costado, ahí del lado derecho. Ahí está un entrenamiento que fui a tomar yo en SAP, este sistema pues que ya la mayoría de las empresas ya lo tienen, SAP. Entonces me tocó ir a tomar ese entrenamiento para implementarlo en la organización. Ahí estábamos, ahí si tú ves al fondo, está todo cubierto de nieve, ¿no? Yo fui en el mes de diciembre y es impresionante el frío. Nada más que te des una idea, yo nada más de valiente ahí en la fotografía, pero estaba la temperatura externa a menos 27 grados centígrados. Entonces, pues prácticamente me saqué, me tomé la fotografía, lo que puede durar la fotografía y enseguida me metí, ¿no? Al cuarto ahí donde estábamos. Pero impresionante y bellísimo el lugar, bellísimo el espacio, la nieve, todo. Son experiencias diferentes, ¿no? A las que usualmente vivimos aquí en México. Entonces, pues bueno, eso es un poco para que me conozcas, un poco para que sepas quién es el que te está hablando el día de hoy, para que tengas un poquito más de confianza y de conocimiento de quién es el que está dando este tipo de pláticas y este tipo de talleres. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de la cadena de suministro. Me gusta comenzar este tipo de pláticas definiendo un poco o haciendo un poco referencia a lo que yo entiendo por la administración, la gestión de la cadena de suministro. La cadena de suministro, pues yo la veo así como todos estos furgones de ferrocarril, donde tenemos, pues por un lado, si tú ves del lado, si comenzamos del lado derecho, pues tenemos nuestros procesos de planeación y compras, pues donde típicamente se ven los niveles de inventario que se van a tener en la organización, en cuánto tiempo el ITAN que va a estar entregando los proveedores, con qué precisión estamos nosotros llegando a nuestros compromisos de forecast, si es que tenemos un buen nivel o un nivel pues, no adecuado, donde típicamente se ven todo lo que son estos procesos del Sales and Operation Planning. Más adelante, uno de los puntos clave de la cadena de suministro es este proceso de Sales and Operation Planning. Te voy a comentar un poquito más acerca de esto en la presentación, donde pues de repente, ¿no? También nos sucede más seguido de lo que quisiéramos nosotros reconocer, pues este tema de reabastecimiento urgente, donde pues por alguna razón en el mercado alguien se da cuenta, no quiero decir quién, para no herir susceptibilidades, y del lado del cliente, del lado de la empresa, de que pues ya no hay producto. Entonces hay que salir corriendo a buscar para satisfacer la demanda, ¿no? Casi no pasa, pero ya ves que cuando pasa, luego se complica el asunto ahí, ¿no? Y pues bueno, también tienen ellos a cargo, entre otras tareas, pues lo que es el tema de la medición del desempeño de los proveedores, con qué eficiencia, con qué prontitud, con qué fill rate está entregando el proveedor. Pues bueno, típicamente en esta área de planeación y compras es donde se ve toda esa parte, ¿no? Pues viene la parte de producción, lo que es la parte de maquila, si es que la empresa en donde tú estás, pues bueno, tiene ahí una planta que manufactura, o tienes tú algún proveedor que te hace la maquila de tu producto terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues típicamente se ven en esta área, pues todo lo que tenía que ver los costos, con el tiempo de entrega, todo lo que tiene que ver con la calidad del producto y la oportunidad en su entrega. Entonces, pues son algunas de las tareas típicas que se llevan en esta área. Después, pues bueno, si tienes tú operaciones de comercio exterior, donde tienes tú las plantas en algunos otros países o tus maquiladores en algunos otros países y los vas a internar a territorio mexicano en este caso, o si tú estás en otro país, pues bueno, siempre existe aquella cuestión de hacer las importaciones, ¿no? Donde, pues bueno, típicamente vamos a ver también todo el tema de los costos, todo lo que tiene que ver con la gestión aduanal, todo lo que son sus procesos,
los costos de transporte, lo que se le conoce como el inbound. De pronto, pues si tu carga no da para dar un contenedor completo, pues bueno, tienes que entrar en el tema de la consolidación, todo lo que es la reglamentación aduanaria, si es que haces transporte terrestre, marítimo, intermodal, aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente son funciones que se ven ahí dentro del área de comercio exterior. Después, pues bueno, si ya has hecho la importación y ya has internado los productos a territorio nacional, pues bueno, la siguiente parte de la cadena de abastecimiento, pues es todo lo que tiene que ver con el almacenaje, donde pues tienes que ver los costos, cuánto te cuesta almacenar el producto, y después empieza toda una serie de actividades dentro de los almacenes que tienen que ver con la precisión del inventario, los niveles que estás guardando ahí, los procesos de entradas y salidas, cómo estás aprovechando el espacio dentro del almacén, etcétera, etcétera. Entonces, pues todas esas son actividades típicas del almacenaje para finalmente hacerle llegar por medio del transporte o por medio de algún medio de transporte estos productos, estos bienes que tú estás manufacturando a tus diferentes clientes, ¿sí? Donde tienes que ver, pues evidentemente en esta área, pues todo lo que tiene que ver con el costo del transporte, que es uno de los más altos, uno de los factores de más impacto dentro de la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿sí? Que sean entregas hechas a tiempo, ver cuál es la tasa de entregas que estás teniendo, la recuperación de estos PODs, que significa el Proof of Delivery, que es la evidencia de entrega, que de pronto, pues en el área de suministro, pues hacemos las entregas, pero como que de pronto no nos ocupamos mucho de recuperar todo ese dinero, ¿no? Entonces, esta parte de la recuperación de estas evidencias de entrega, pues también es fundamental dentro de la administración y la buena gestión de la cadena de suministro, las tarifas que te está ofreciendo, etcétera, etcétera. Para finalmente llegar con quien todos queremos llegar, ¿no? Que es con el cliente definitivamente, donde pues hay un departamento de servicio a clientes que es típicamente el que puede estar recibiendo las órdenes de los clientes o puede estar recibiendo las llamadas telefónicas de todos ellos, que son los que pues tienen a bien comprarnos a nosotros nuestros bienes, nuestros productos, nuestros servicios, y pues bueno, ellos nos van a estar midiendo cómo estamos en temas de entregas, de fill rate, si es que tenemos quejas, cuántas devoluciones, cuántos rechazos estamos teniendo con ellos, si es que tú tienes algún tipo de CRM, que es el Customer Relationship Management, que es aquella parte inteligente del sistema que donde vas tú llevando el control del cliente, más el control de todas las visitas que le está haciendo el área de ventas, más todas aquellas actividades que tú estás promoviendo con el cliente, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esa parte también. Todo esto, pues evidentemente, lo que ves tú en el primer nivel, todos los pequeños furgones que están ahí, pues yo es lo que considero como la parte más importante de la cadena de suministro, de la administración de esta cadena. Desde luego que está soportada por muchas otras actividades, por muchos otros departamentos o áreas, como son el área de finanzas, que pues es la que tiene el control de los presupuestos de operación, de inventarios, es la que proporciona los resultados financieros, y es una de las áreas, a mi gusto, que la cadena de suministro o el buen administrador de la cadena de suministro siempre tiene que tomar en consideración al área de financiera. Si nosotros, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, si nosotros en esta administración de la cadena de abastecimiento logramos tener un impacto positivo, ¿sí?, en los estados de resultados, en los estados financieros de la organización, en los presupuestos de la empresa, creo que tenemos un paso adelantado sobre nuestros competidores. La idea de la cadena de suministro es que genere ventajas competitivas para la organización. Si nosotros, mediante una buena gestión de la cadena de abastecimiento, logramos hacer que nuestros productos llegan a un mejor precio al mercado, con márgenes de utilidad interesantes para los accionistas, para la organización, etcétera, etcétera, creo que ahí es cuando yo me declaro vencedor de la cadena de abastecimientos. Cuando yo digo, en la cadena de suministro hemos hecho un muy buen trabajo porque hemos logrado reducir todos estos costos. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante de la cadena de abastecimiento y es lo que creo que a mi gusto viene a enriquecer mucho la función del buen administrador de la cadena de abastecimiento. Otra área fundamental dentro de la buena administración de la cadena de suministro, pues es todo lo que tiene que ver con el capital humano. La cadena de suministro, por muy buenos procesos de administración que tengas, muy buenos transportistas, muy buenos proveedores, si definitivamente tú no tienes
gente capacitada, gente adiestrada, gente comprometida, gente que tenga esa visión de negocio, gente que tenga esa facilidad de operación dentro de la empresa, pues simplemente la cadena de suministro no va a ser eficiente. Entonces, pues el capital humano forma parte fundamental. Y cerrando estas áreas de soporte que le dan a la cadena de abastecimiento, pues tenemos todo lo que tiene que ver con este nuevo desarrollo y con estas tecnologías de información, que tienen que ver con todos esos softwares, WMS, TMS, el CRM, el RP, el Demand Planning, etcétera, etcétera, que tienen que ver con toda la tecnología, con todo el software, con todo lo que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos nuevos que pueden soportar y dar apoyo a la cadena de abastecimiento. Hoy en día, pues ya tú puedes recibir una alerta en tu smartphone de cuando el producto tuyo ha sido despachado de la aduana. Si tienes buenos sistemas de información, buenos procesos de gestión de negocio, simplemente al momento que tu agente aduanal ya haya despachado la mercancía, ya haya pasado la frontera, pues tú lo único que haces es recibir en tu smartphone una alerta de decir, bueno, este embarque ha sido liberado y pues ya va en camino hacia el cliente o va en camino hacia tu almacén. Y pues bueno, toda la tecnología que hoy en día existe ya en el transporte, ya puedes ir monitoreando vía GPS el estatus de la mercancía, en donde se encuentra. Y cuando llega al almacén, pues tú puedes recibir una alerta adicional que diga ya llegó el producto al almacén o ya llegó el producto con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, la incorporación de todas estas tecnologías en la cadena de abastecimiento, pues hace que el resultado de su gestión, pues definitivamente sea muchísimo más eficiente, muchísimo más visible, muchísimo más rentable a la organización. Entonces, la responsabilidad nuestra como administradores de la gestión, o como administradores, perdón, de la cadena de suministro, pues es siempre tomar en consideración todo esto que estamos viendo para tratar de proporcionar los mejores resultados en la organización. Y aquí es donde yo me voy al siguiente, a la siguiente filmina, que es, desde mi punto de vista, algo fundamental que nosotros tenemos que considerar dentro de nuestros resultados en la cadena de abastecimiento como gestores de la misma. Lo que tú estás viendo ahorita en pantalla es un estado de resultados muy sencillo, es algo muy, muy simple, pero es, a mi gusto, la manera más práctica y más sencilla de hacerte ver la importancia de tu gestión en la cadena de suministro. Y además, mi recomendación hacia adelante será de que cada proyecto, cada acción que tú generes, traiga un impacto directo sobre los resultados financieros de la organización. Si tú tienes un buen proyecto entre manos, pero no sabes cuantificarlo, pero no has encontrado la manera de vender ese proyecto ante la dirección general, ante la dirección de finanzas, yo lo que te recomiendo es que te eches un paso para atrás y busques la manera de hacer que ese buen proyecto que seguramente tú ya tienes en mano, de esas buenas oportunidades de ahorro, de eficiencia que tú ya tienes en la mano, traigan y vean un impacto en los resultados. Si no logras eso, yo no digo que sea imposible, pero te va a costar muchísimo más trabajo traer la atención de la Dirección General o de la Dirección de Finanzas. Y esta es una manera muy sencilla de esquematizar cómo es que tú puedes traer este buen impacto a tu organización. Vamos a suponer que en este estado de resultados tú tienes un ingreso de ventas, ahí le estoy poniendo por $1,000,000, vamos a poner. Después tienes, como parte de este estado de resultados, pues todo lo que tiene que ver con el costo de lo vendido, que en este caso son los materiales directos por 500,000, la mano de obra por 200,000 y los gastos fijos por 200,000. Si yo sumo todo el costo de lo vendido, pues me dan 900,000. Si al millón de ingresos en ventas yo le quito el costo de lo vendido, pues a mí me queda una utilidad bruta de 100,000. Vamos a trabajar con utilidades brutas porque cada país y de pronto en cada industria, pues está también los impuestos y algunas cuestiones gubernamentales y legislativas, pues hacen que los ingresos de esta utilidad bruta pues también se vean reducidos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo a este nivel porque a este nivel es donde mayor impacto nosotros vamos a estar teniendo. Poca influencia tenemos nosotros si la organización le hace un 5% de descuento o algún descuento adicional a algún distribuidor o algún cliente tuyo. Esa ya es una condición comercial. Entonces, lo vamos a dejar hasta el nivel de las utilidades brutas.
Si yo lo veo como porcentaje, pues bueno, si digo del 100% que yo tengo de ventas con respecto a ese 100, con respecto a ese millón, por ejemplo, yo tengo que de materiales directos, pues yo me gasto el 50%, mano de obra directa 20%, gastos fijos 20%, total 90% del ingreso y me queda una utilidad bruta del 10%. Ahora vamos a ver el impacto que nosotros vamos a tener. Sabes que los materiales directos y la mano de obra directa pues varían de acuerdo a lo vendido. Los gastos fijos pues no van a variar. Esos van a permanecer constantes. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Vamos a pensar que nosotros, como buenos administradores y buenos gestores de la cadena de abastecimiento, logramos hacer que se reduzcan en 10% los materiales que estamos utilizando y en 5% la mano de obra. No estoy hablando de que tengamos que reducir toda la mitad y que tengamos que despedir a la gente en temas de mano de obra, no. Estoy hablando de que lo hagamos más eficiente. Si nosotros logramos hacer esto, fíjate lo que va a pasar. Vamos a tener el mismo ingreso, va a seguir siendo ese mismo millón que estamos hablando en el primer renglón, sus ingresos o los ingresos van a seguir siendo los mismos, el millón, pero vamos a pensar que nosotros, como te decía, logramos reducir en 10% los materiales. Y en vez de gastarnos 500,000, ahora nos gastamos 450,000. Y la mano de obra, en vez de gastarnos esos 200,000, la reducimos en 5%. Entonces ya nos gastamos nada más 190,000. Los gastos fijos, como te comentaba, pues permanecen constantes. Aquí el costo de lo vendido, si tú te das cuenta, baja de los 900,000 a 840,000. Por lo tanto, la utilidad bruta sube de 100,000 a 160,000. Si lo vemos como porcentaje, nosotros estamos haciendo que la utilidad se incremente en 60%. No es lo mismo, y esta es mi recomendación hacia adelante para todo lo que tú hagas, no es lo mismo que tú llegues a la organización y le digas a tus jefes, al director general, oye, tengo un buen proyecto de ahorro de mano de obra, tengo un buen proyecto de ahorro en transporte, tengo un buen proyecto de ahorro. Te van a decir, bueno, y puedes hacer una presentación fenomenal en PowerPoint explicando todo lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. Pero mi recomendación aquí es que traduzcas tú ese buen proyecto en números y digas que esos ahorros o cómo es que esos ahorros van a lograr impactar al estado de resultados. Fíjate aquí nada más con estos dos pequeños cambios que nosotros logramos hacer en en la mano de obra directa y en los materiales directos, el enorme impacto que estamos trayendo a la organización. ¿Sí? Estamos incrementando en un 60% la utilidad. No hay, de verdad, te lo digo, no hay un CEO, no hay un director general que se niegue a los ahorros. De hecho, hoy en día ya uno de los roles fundamentales de la cadena de abastecimiento es buscar este tipo de ahorros, es buscar este tipo de eficiencia, buscar este tipo de situaciones que conlleven a tener una cadena de suministro más esbelta, a tener una cadena de suministro con menos desperdicios, con menos costos y que a su vez haga que los márgenes de la organización se incrementen. Esto trae varios beneficios. El primero de ellos es que los márgenes de la organización se incrementan, el flujo se incrementa, ¿sí? Ahora, si tú logras incrementar los márgenes de la organización, pues tienes más espacio para invertir en publicidad, tienes más espacios para invertir en otro tipo de activos o en otro tipo de actividades que puedan traerle a la organización un beneficio mayor. Y eso hace que la organización a lo largo del tiempo pues permanezca dentro de la mente del consumidor. Al estar eso en la mente del consumidor, pues evidentemente que la organización crece. Si la organización crece, pues bueno, tiene más oportunidades de empleo. Entonces te das cuenta toda la escalada de beneficios que se obtienen al tener una buena gestión desde la trinchera de la cadena de suministro. Entonces, hay muchos beneficios que podemos tener y todos dependen pues, de lo que es una buena gestión, de estar buscando constantemente cómo lograr estos ahorros. ¿Ok? Entonces, algo que es fundamental en esto, para lograr estos ahorros, para lograr estas eficiencias, son estas tres características de las que yo te quiero comentar en esta presentación. La primera de ellas, y es la que desde mi punto de vista es la
punta de lanza y es la piedra angular de todo esto, es la que tiene que ver con las estrategias que se definen para la cadena de suministro. Estas estrategias tienen que estar alineadas y tienen que estar perfectamente definidas y compartidas con lo que es la estrategia corporativa, para que a través de esa estrategia corporativa derivemos en estrategias en la cadena de suministro igual de claras, igual que estén alineadas con esta estrategia de la organización. Me ha tocado a mí desafortunadamente el momento en donde de pronto hay algunas organizaciones que me llaman a mí para pedir pues consejo, asesoría, etcétera, etcétera. Y de pronto llego y veo que desde la dirección general, la dirección comercial y de la dirección de operaciones, pues están completamente desalineadas. La dirección general trae una idea de negocio, la dirección comercial trae otro, y, y la dirección de operaciones pues trata de seguir algo, ¿no? Pero si no existe esa alineación entre las estrategias de la organización que deriven en esas estrategias para la cadena de suministro, pues tampoco vamos a poder lograr muchísimo en ese sentido, ¿no? Y aquí me gustan este par de ejemplos que yo tomé de aquí de la gran biblioteca llamada Internet, que, que definen, ¿no? Claramente qué es lo que tienen que, hacia dónde se dirigen estas organizaciones. Esta de Coca-Cola se me hizo muy interesante, yo no he trabajado para ellos, ni mucho menos, pero se me hizo muy interesante porque, fíjate, en el punto en la parte de las utilidades, ellos tienen como visión maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la total de sus responsabilidades. Al decir maximizar el retorno a los accionistas, tiene que ver exactamente con lo que habíamos platicado en la lámina anterior. Tiene que ver con cómo hago más eficientes mis operaciones dentro de la cadena de abastecimiento para lograr ese retorno, para lograr maximizar ese retorno a los accionistas, ¿no? Me gusta también porque, si te das cuenta, habla de la gente. Si tú tienes buena gente que le guste trabajar en el lugar, que se sienta comprometida, que vea que su esfuerzo está siendo retribuido, pues tú vas a ganar muchísimo con esa gente. Entonces, me gusta este ejemplo porque toca mucho la parte de la cadena de abastecimiento de lo que ya hemos platicado hasta este momento. Hablamos de gente, hablamos de utilidades, ¿sí? Hablamos de productos, la cartera de productos, ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebida que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las personas. Si ese deseo, hablando particularmente de Coca-Cola, con yo creo que si identificas esta nueva campaña publicitaria que está sacando Coca-Cola, donde ponen tu nombre o ponen los nombres propios en las latas de la Coca-Cola y la gente va específicamente a comprar una Coca-Cola que traiga su nombre o el nombre de alguna persona que le sea afín o alguna persona que le interese, ¿no? Entonces, hace una campaña sensacional que, imagínate, imagínate que una campaña de esa naturaleza logre despertar el deseo de los consumidores y no tengamos nosotros una cadena de suministro lo suficientemente robustecida, lo suficientemente fuerte para lograr mover esos productos del punto de origen al punto de consumo de una manera eficiente, pues simplemente la organización pues no va a lograr subsistir, porque entonces estaríamos entrando en un tema de que no cumplimos con lo que decimos. Entonces, pues la importancia de alinear esta visión que tiene Coca-Cola, en este caso, que estamos tomando como ejemplo, con respecto a las estrategias de la cadena de abastecimiento, pues tiene que estar perfectamente comunicada, tiene que estar perfectamente definida para que todo lo que nosotros hagamos dentro de la organización, dentro de la cadena de abastecimiento, pues tenga un impacto directo y logre el compromiso de visión que tiene la organización con sus consumidores. Me gusta la última parte que dice, planeta, ser un ciudadano global responsable que hace su aporte para un mundo mejor. Hoy la cadena de abastecimiento, dentro de los talleres que yo doy, hablo una parte, antes hablaba poco, hoy ya le empiezo a dar un poco más de espacio a este tema de la cadena de suministro sustentable, ¿no? Donde pues todo este tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la logística, de todos
el cuidado de todos estos productos que de pronto la organización pone en el mercado y después se vean la necesidad de recuperar, pues eso forma parte también del cuidado del planeta, ¿no? Ya me ha tocado a mí ver en algunas, Telcel aquí en México, por ejemplo, cuando tú vas a los centros de servicio para cualquier situación relacionada con el teléfono, ya encuentras unos pues, depósitos, ¿sí? Donde tú puedes entregar o donde tú puedes echar el celular que ya no estás utilizando, ¿no? Que ya es tecnología anticuada. Entonces, pues ahí tienen un espacio muy apropiado para que tú eches su teléfono viejo, por llamarlo de alguna manera, y contribuyas con esta parte de responsabilidad hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces es muy, muy interesante el ver cómo lo que tendría que suceder como recomendación mía en la generación de estrategias en la cadena de suministro, pues es primeramente alinearlo con las estrategias corporativas, con las estrategias globales, ¿no? Este, que, que, que tú puedas, ¿sí? Hacer planes, proyectos precisamente alineados a esas organizaciones. Procter Gamble, que es otro de los ejemplos que me gustó mucho, eh, habla de proveer marcas de calidad y valor superior que mejoren la vida de los consumidores, ¿sí? Como resultado, los consumidores nos recompensarán con liderazgo en ventas, tiene que ver con, otra vez, márgenes, ganancias, y que tiene que ver con nuestros proyectos, generación de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Generación de valor. De pronto, hay una presentación que también hago en estos webinarios que tiene que ver con esto de generación de valor, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y cómo genero yo valor a la organización, ¿no? Si tú logras hacer que tus entregas sean de mejor calidad, y llámale calidad desde el punto de vista, a lo mejor tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de entregas completas, desde el punto de vista de entregas en lugares donde nadie está llegando, en ese momento, tú como dueño de la cadena de suministro le estás agregando valor al mercado, le estás agregando valor a la organización, ¿no? Entonces, pues este tipo de organizaciones pues ya están, si bien son organizaciones grandes, son organizaciones ya muy maduras con productos muy, muy maduros en el mercado, pues no quiere decir que tú a lo mejor una empresa más joven no hagas lo mismo, ¿no? Sino más bien los ejemplos o estos dos ejemplos llevan la finalidad de que todo lo que tú hagas, ¿sí? Y yo me imagino que siendo un directivo de la cadena de suministro en este tipo de organizaciones, pues lo primero que tengan que mirar, ¿sí? Es que todo esto que nosotros estamos haciendo en la organización de la cadena de suministro, pues traiga un impacto directo y que contribuya a que la empresa logre sus objetivos, sus propósitos globales y de acercamiento con sus consumidores, ¿no? Entonces, mi primera invitación para que tú tengas una cadena de suministro eficiente, pues es que tus estrategias en la cadena de suministro estén alineadas con las estrategias globales de la organización. Como segundo punto, para tener una cadena de suministro eficiente, mi recomendación es que midas el desempeño de la cadena de suministro. No he conocido una sola cadena de suministro donde sus directivos, donde la gente que tiene a su cargo todos estos resultados de la organización no la midan. Y para medir, pues bueno, cualquier cantidad de métricas tú puedes encontrar en el mercado, cualquier cantidad de situaciones que te ayuden a definir cuán eficiente estás tú utilizando los recursos de la organización, ¿sí? Eh, y en ese sentido, sí, mi invitación es a que tú eh, lo, lo integres en un scorecard preferentemente, pero que sea un scorecard muy, muy activo. No hagas como hacen muchas organizaciones que ponen un scorecard muy pasivo. ¿A qué me refiero? Ponen un scorecard donde ven que el forecast accuracy, que es uno de los indicadores de demanda y abastecimiento, anda, voy a hablar en un 50%, ¿sí? Entonces, pues todos pasan y ven un 50%, pero nadie hace nada y nadie dice nada.
Pues si tú tienes un scorecard que te dice 50% y todos los que pasan en la mañana por ahí, ninguno se acerca contigo y te dice, oye, ¿cómo le hacemos para mejorar ese nivel? Pues entonces estás teniendo un scorecard pasivo, ¿sí? Entonces, aquí mi recomendación es que todos tus scorecards sean scorecards muy activos, ¿sí? Que cuando alguien lo vea y sobre todo el dueño de ese indicador lo vea, inmediatamente esté trabajando o esté trabajando constantemente en mejorar, en promover proyectos, ideas, ¿sí? Que conlleven a que ese indicador mejore. Si no, definitivamente no. Y entonces ahí ya vamos a entrar en el tema de las tendencias. Si tú en el mes de enero viste 50%, en el mes de febrero ya viste un 52%, en el mes de marzo un 60%, etcétera, etcétera, pues quiere decir que llevas una buena tendencia. Entonces quiere decir que tu scorecard se está volviendo muy, muy activo. Que cada quien, dueño de un proceso, eh, dueño de un proceso esté haciendo algo. A mí me gusta mucho una palabra en inglés que se llama el accountable. El accountable no es precisamente el responsable del proceso, pero sí es el dueño o es el responsable de hacer que todo lo que tenga que ver con ese resultado se ejecute, bien sea coordinando grupos de trabajo, bien sea él tomando directamente algunas responsabilidades dentro del scorecard o dentro de las actividades que se tienen que ejecutar para que los resultados vengan, ¿no? Entonces, este es un tema muy, muy interesante que me ha gustado mucho a mí, que tiene que ver con poner métricas de desempeño que verdaderamente ayuden a la organización y que verdaderamente a ti y a tu grupo de trabajo le den una pauta de comportamiento y de seguimiento hacia la acción, ¿sí? Me gusta clasificarlos así porque creo que de esta manera podemos ir poniendo en cada espacio lo que les corresponde, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la demanda y el abastecimiento, que tiene que ver con la precisión del pronóstico, las métricas de venta, lo que tiene que ver con la demanda, en el volumen, los inventarios, el nivel de servicio y el forecast que estamos manteniendo, si estamos cayendo en temas de back order, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos indicadores son interesantes y son importantes porque te van diciendo cómo es que tú estás abasteciendo o cómo es que tú estás teniendo tus procesos de abastecimiento al mercado y cómo está comportando la demanda, ¿sí? Después tenemos lo que tiene que ver con los indicadores de servicio al cliente, que son los fill rates, por SKU, SKU es Stock Keeping Unit, ¿sí? Que es, digamos, por código, por llamarlo de alguna manera, órdenes completas, líneas, entregas a tiempo, cuánto es el ciclo de la orden desde que la recibes hasta que la entregas, o desde que compras tú, si me veo un poquito más financiero, desde que tú recibes una orden de un cliente, compras el inventario, le entregas el producto al cliente y el cliente te paga, es el cash order que se le llama o el order cash. Entonces es un ciclo muy, muy interesante financiero que te dice desde la perspectiva de dinero, desde que recibes la orden hasta que tú cobras el dinero por esa orden que acabas de entregarle al cliente, lo que implica también la compra de los inventarios, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy interesante también esa métrica, ¿sí? Cuántos rechazos, cuántas devoluciones estás teniendo por parte de tu cliente, que es algo de lo que luego no medimos, pero que pues sí trae un impacto directo a los costos. Típicamente yo he visto que las empresas gastan entre un 0.5 y hasta un 2% en tema de sus presupuestos en temas de rechazos y devoluciones, ¿eh? Hay muchísimo, muchísimo dinero metido ahí. Desde el punto en el que tú entregas la mercancía, llegas con tu cliente y el cliente te dice que no tiene espacio, o que la orden no era para el día de hoy, o que lo disculpes, pero que la persona que está para recibirte la mercancía no te puede recibir y que te la va a recibir hasta dentro de 2 días, ¿no? Y eso implica que tú te regreses con tu camión, descargues el camión y entonces dentro de 2 días o al día siguiente le vuelvas a entregar la mercancía. O llegas o hagas una entrega foránea y de pronto llegas al centro de distribución de tu cliente y te dice, ¿qué crees? Pues ya no hay tiempo y ya no hay espacio, entonces espérame a mañana, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu camión y tienes que pagar la pernocta de tus operadores y tienes que pagar, bueno, todo lo que tenga que ver con los gastos asociados con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues es importante medir todo lo que tiene que ver con el cliente y cuánto te está costando ese cliente, ¿sí? Hay clientes muy buenos que te pagan muy bien y que te compran muy bien, pero hay clientes que ni te compran bien, ni te pagan bien y aparte tienen tus camiones allá afuera esperándote o te hacen cada cambio en las órdenes que dices, oye,
yo creo que es importante ver la rentabilidad de sus clientes también, ¿no? Entonces, nosotros también en el área de cadena de suministro, pues tenemos mucho que ver con esa parte. Igual no vamos a influir, o no vamos a tomar la decisión de dejar de venderle o no a un cliente, pero sí tenemos la obligación, la responsabilidad de ir al área comercial, al área financiera y decir, oye, este cliente está costando tanto, ¿no? Entre devoluciones, rechazos y cambios, pues si tenemos un margen de 15% con él y 5%, 10% se nos están yendo en sus devoluciones, pues ahí ya los márgenes ya se nos redujeron sustancialmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con indicadores de inventario, que tiene que ver con la precisión, con la rotación, con los días de inventario, con los excesos, los obsoletos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que ver con los costos logísticos de operación, de distribución, de transporte, lo que es la logística inversa, ¿sí? Esto de ir a recuperar todos los materiales, esto de ir a recuperar todos aquellos productos que de pronto la organización vende y que tiene la obligación de ir a recolectarlos, ¿no? Entonces, pues también es importante observar esta parte, ¿no? Dos ejemplos te doy muy rápidos de este tema de la logística inversa y qué tiene que ver con ellos, ¿no? Las jugueteras. Ya ves que, pues bueno, el juguete típicamente en México pues se vende en la época de Navidad y en la época de Reyes, que es la época más fuerte que tienen de venta. Un poco más se estaciona en el tema del Día del Niño, pero el resto de los años, pues, el resto de los meses, digamos que tiene un comportamiento más estable, siendo estos dos momentos los momentos cumbre, los momentos pico, ¿no? Entonces, cuando tú vas a entregar y ya pasa la estacionalidad, entonces tú tienes que regresar todo ese producto a la empresa, ¿no? Y no te creas que los grandes retailers te devuelven la mercancía en su caja original y todo perfecto, ¿no? O sea, me ha tocado ya dos experiencias bastante fuertes donde en este tema del back to school, por ejemplo, nos devuelven los bolígrafos, los lápices, así amarrados literalmente con una liga, sin la cajilla, sin la caja, sin el identificador, sin nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí todo un grupo de personal, de personas, ahí pues haciendo todo el reacondicionamiento de tus productos. Entonces, esa es parte de la logística inversa y parte de los costos, que te digo que hay que cuidarlos, ¿eh? Porque de repente te llegan a pegar hasta en un 2% de tu presupuesto, ¿no? Y la tercera recomendación para tener una cadena de suministro eficiente tiene que ver con esta sincronización que debe de haber entre las áreas de ventas y operaciones. Es lo que se conoce como el Sales and Operation Planning, ¿sí? Este Sales and Operation Planning es un tema que de pronto las organizaciones olvidan muy fácilmente y desde mi punto de vista esto es fundamental, es clave para el buen desempeño del negocio. De pronto, híjole, yo no te digo nombres de empresas ni mucho menos, pero sí es increíble la desconexión que existe entre los tres entes fundamentales de la organización, que es la dirección general, la dirección de operaciones y la dirección de ventas o la dirección comercial. De pronto el área comercial pues hace sus promociones, arma sus planes de venta, pero esos planes no se los comunica al área de operaciones, ¿sí? Y el área de operaciones, pues lo único que hace es decir, bueno, como no tengo planes, pues bueno, agarro la historia y en base a la historia yo empiezo a proyectar inventarios, empiezo a proyectar compras, empiezo a proyectar demanda, etcétera, etcétera. Pero ya en el mes corriente, pues resulta que, ¿qué crees? Que acabamos de meter en promoción dos de los artículos más importantes de la organización y estamos ofreciendo 15% adicional, un descuento, etcétera, etcétera, y la demanda se te dispara 20, 30, 50% más de lo que tú tenías considerado. Y si de pronto tú tienes el proveedor que no está en el país y que se tarda 20 días en hacerte una entrega, pues ya estuvo que no llegaste ese mes, ¿no? Entonces, la importancia del Sales and Operation Planning es que forma un puente de conexión que cierra precisamente ese gap entre las áreas comerciales y las áreas de operaciones y es liderado fundamentalmente por la dirección general. La dirección general es la que tiene en este caso, tiene la obligación de hacer que sus áreas comerciales y operativas se reúnan, ¿sí? En una serie de reuniones, valga la redundancia, si me lo permites, semanales, donde en una de esas reuniones, pues lo que van a ver es básicamente el desarrollo del forecast, en otra de esas reuniones van a ver si ese forecast que se ha generado comercialmente, operativamente, se tiene la capacidad de abastecerlo. A lo mejor el área comercial dijo yo voy a vender 1000 piezas, pero el área de operaciones dice sí, nada más que yo tengo capacidad de 800 piezas, porque
las otras 200 piezas resulta que la máquina o la línea de ensamble no va a estar funcionando para el siguiente mes. Por lo tanto, no voy a ser capaz de entregarte 200 piezas de esas 1000 que tú me estás pidiendo. Por lo tanto, nada más te puedo entregar 800. Pero si eso no se comunica, pues el área comercial sale a hacer compromisos sobre 1000. Y cuando a ti te llegan pedidos sobre 1000, pues resulta que tú nada más puedes surtir 800. Y entonces esas 200 piezas quedan ahí al aire. Y lo peor que le puede pasar a la organización es que esas 200 piezas, que te pueden ser 200,000 o pueden ser 2 millones o 200 millones, no sé, ¿sí? Si de dólares, de pesos, de piezas, de lo que sea. Lo más triste que puede llegar a ocurrir es que el cliente vaya y la surta con tu competencia. Y si de suerte también la competencia tiene productos de igual calidad que tú, pues entonces yo digo que ya le estamos abriendo la puerta a 20,000 demonios, porque resulta que el cliente hoy en día es el consumidor, el cliente son consumidores y clientes muy inteligentes. Tú y yo somos muy, muy inteligentes, de forma tal que si nosotros vamos al supermercado y vamos y compramos nuestra marca favorita de cereal, ¿sí? De avena, por ejemplo, y no está, pues bueno, vamos y compramos probablemente la competencia, que los precios deben de andar más o menos en lo mismo, un poquito más caro, un poquito más barato, no lo sé. Pero vamos a hablar del cereal, de la avena, que digamos que son unos alimentos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, no encontré el que a mí me gusta, me traje un de la competencia. El de la competencia viene de Reino Unido, ¿sí? De Inglaterra. Y el otro viene de Estados Unidos, ¿no? El otro cereal de avena. Pues resultó que el otro producto que compré de Reino Unido tiene una calidad bastante, bastante buena, muy, muy similar, si no es que igual a la del producto que yo usualmente compro, ¿no? Entonces, eso me hace a mí pensar que la próxima vez ya tenga yo la opción de ir por uno o por otro. Ese es en el caso mío. Pero en el caso de que tú, dueño o usuario de algún servicio, digas, oye, no encontré mi marca favorita, pero me traje la competencia y resulta que la competencia está mejor que mi marca favorita, ya tu marca favorita te acaba de perder como cliente, ¿no? Entonces, el Sales and Operation Planning es ese proceso, ¿no? Para ver cómo es que nosotros vamos a poder reaccionar ante todas estas contingencias que de pronto llegan a suceder en los procesos, ¿no? Entonces, pues por un lado, insisto, ¿no? Ya para ir resumiendo esta parte, por un lado, pues es la parte del, de que la gente comercial se reúna, saquen un forecast, después las áreas operativas revisen ese forecast y vean si son capaces de abastecerlo y después subir con la dirección general y ver si hay gaps o se generaron disrupciones ahí en el proceso y ver de qué manera entre todos como organización, la área de ventas, el área de operaciones y la dirección general tratan de cerrar esos huecos o esos gaps que de repente se llegan a generar a la hora de tratar de satisfacer la demanda. Entonces, pues básicamente la misión de este Sales and Operation Planning pues va a ser balancear esta demanda y este abasto, ¿sí? A nivel producto, teniendo el inventario correcto, la cantidad correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto. Entonces, básicamente quiero llegar a tiempo, al mejor costo, con la mejor oportunidad que yo tenga dentro de mi proceso de abastecimiento con mis clientes, ¿sí? Entonces, debemos de controlar ahí, pues, el pronóstico, los inventarios, información, es toda una historia y es todo un reto verdaderamente a la organización el mantener el Sales and Operation. Lo que sí es un hecho es que una vez que la organización ha entrado en este ciclo, y te lo digo porque yo ya he implementado varios de estos en las organizaciones, propias y ajenas, es que una vez que lo prueban, es algo que no sueltan jamás, jamás, jamás. Porque esta es la herramienta, este es el medio, este es el foro a través del cual se ventila todo lo que tiene que ver con el negocio. De pronto el área financiera también entra en este tipo de reuniones porque es la que dictamina si los pronósticos cumplen o no cumplen con el nivel con el presupuesto, con el budget que se está poniendo en la organización. Entonces, es una herramienta preciosa, es una herramienta poderosísima que las organizaciones deben de tener en consideración. Entonces, resumiendo estas tres características que debemos de tener en una cadena de suministro eficiente,
Tenemos por un lado, y ya para ir cerrando nuestra reunión, que tenemos que alinear nuestras estrategias de la cadena de suministro a las estrategias corporativas, a las estrategias de más alto nivel, para que todos apuntemos en la misma dirección. ¿Ok? Entonces es fundamental tener esta alineación de estrategias. Después, como todo, ¿sí? Como cuando tú te subes a tu automóvil, pues debes de tener indicadores que te guíen y que te den luz sobre el desempeño de la cadena de abastecimiento. Tú te subes a tu automóvil, inmediatamente te das cuenta si la temperatura del automóvil está bien, si tiene gasolina, si estás dentro de los límites de velocidad o no. Y bueno, hasta la estación de radio te dicen en qué frecuencia andas, ¿no? Entonces, pues la segunda característica, insisto, es que lo midas, que tengas perfectamente definidas cuáles son todas esas características o todas esas condiciones que harán de tu cadena de suministro algo muy eficiente. Y además no necesitas tampoco tantas métricas, ¿eh? La cadena de suministro de pronto yo la comparo así como, ya ves, quiero remontarte allá a la época de las diligencias, donde pues habían 5, 6, 8 caballos jalando a una carroza, y, y el hombre que las iba dirigiendo, pues no necesitaba más que dos cuerdas, ¿no? Con dos cuerdas él iba controlando la velocidad de los caballos, toda esa energía, toda esa potencia, la iba dirigiendo con dos cuerdas, ¿no? El punto es saber en qué momento, o él tendría que saber en qué momento apretar el paso o soltar el paso, ¿no? En qué momento toda esa fuerza necesita descanso o en qué momento toda esa fuerza necesita meterla a máxima velocidad para llegar al destino, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muy interesante de esa segunda característica de una cadena de suministro, que es medirla para lograr su eficiencia, ¿no? Saber en qué punto estás. Y la tercera, pues tiene que ver con la incorporación de este Sales and Operation Planning, donde tanto la Dirección General, la de Operaciones y la Comercial, pues se ponen todas de acuerdo, están todas mancomunadas para lograr los resultados dentro de la organización. Entonces, eso es lo que yo considero que es fundamental en este tema de la cadena de suministro. Entonces, son las tres características que tenía yo para comunicarte el día de hoy. Y pues bueno, ya para cerrar mi presentación el día de hoy, quiero hacerte una cordial invitación a que participes. Este mes vamos a tener un taller. Todo lo que tú has visto en esta presentación lo vamos a volver a tomar en un taller que va a durar prácticamente todo el día, que se llama Planeación Estratégica de la Cadena de Suministro. Este taller lo voy a llevar a cabo el día sábado 6 de septiembre, vamos a arrancar a las 8:30 de la mañana. Esto va a ser aquí en el Hotel Fiesta Inn del aeropuerto, que está exactamente enfrente del aeropuerto. Es un hotel, lo acaban de remodelar, las salas de capacitación están verdaderamente preciosas. Terminaron apenas la remodelación hace un par de meses y quedó verdaderamente sensacional el lugar, ¿no? Entonces vamos a tener este taller que se llama Planeación Estratégica de la Cadena de Suministro. Pero aquí, a diferencia de muchos otros talleres que probablemente tú ya hayas tomado de cadena de suministro, aquí vamos a utilizar algo que se llama la metodología Lego Serious Play. Lego Serious Play es una metodología, ahorita te voy a explicar un poquito más, donde parte de la idea o parte del fundamento de que el 70% de nuestras neuronas están conectadas con nuestras manos. Entonces, si nosotros a través de nuestras manos y con los legos, con los ladrillos, logramos construir ideas, pues esas ideas y ese proceso de aprendizaje se queda mucho más incrustado en tu conciencia de lo que puede ser inclusive un libro, ¿no? Entonces, es bien interesante esta metodología. Yo ya he hecho algunos talleres utilizando esta metodología. Hicimos apenas hace un par de semanas un taller de logística precisamente, de cómo hacer un modelo, cómo diseñar un modelo logístico de eficiencia, y la gente salió verdaderamente fascinada. O sea, la integración de todas las ideas y de todos los que participamos es sensacional. La diferencia es que de pronto en una capacitación, a veces si te tocas en el asiento de hasta atrás, de pronto el de hasta atrás se empieza a distraer o algo así, ¿no? La diferencia con esta metodología es que absolutamente todos participan, todos participan. No hay uno solo que no participe.
y no les da tiempo de contestar correos de BlackBerrys, ni contestar llamadas telefónicas de iPhones, ni contestar nada. Porque la gente está tan metida en el proceso, está generando tantas ideas innovadoras, tantas cosas que tienen en la mente, que la realidad es que no les da el tiempo, ¿no? Y el día completo, pues se nos hace así a veces de pronto hasta corto, ¿no? Pues para expresar todo lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, este taller voy a utilizar esa metodología, son los Legos con los que de chiquito jugábamos, y lo vamos a dividir. Este taller está dividido en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con el diagnóstico de tu cadena de suministro. Vamos a hacer modelos que diagnostican cómo estás tú en tu cadena de abastecimiento. Y en la segunda parte nos vamos a enfocar a generar todas esas ideas de planeación estratégica que te lleven a un nivel superior de rendimiento en tu cadena de abastecimiento. Entonces, vamos a utilizar esta metodología para generar todas esas ideas y para generar todas esas estrategias que, insisto, te van a llevar a que la cadena de suministro sea muy, muy eficiente. El cupo lo tenemos limitado a 12 participantes precisamente por el tipo de tecnología que vamos a utilizar, porque no es imposible manejar un grupo más grande. Entonces, para que todos tengan participación, para que todas las ideas sean vertidas, pues sí estoy limitando el cupo a 12 participantes. Y tenemos una promoción, ¿sí? La inversión es de 2,800 pesos mexicanos, impuestos incluidos, y si haces tu inversión antes del 29 de agosto o el 29 de agosto, estamos ofreciendo un descuento, con lo que tu inversión va a quedar en 2,200 pesos, ¿sí? Entonces, esa es la buena noticia que te traemos. Aquí están todos los teléfonos a donde nos puedes llamar. Aquí en la Ciudad de México nosotros estamos localizados. El correo es seminarios@cadenasuministro.mx. Mándanos un correo, llámanos por teléfono y nosotros te vamos a dar todos los detalles del taller que vamos a dar, ¿no? Vamos a tocar temas como los fundamentos de la cadena de suministro, esto que acabamos de ver, los indicadores clave de la cadena de suministro. Estos indicadores que acabamos de ver los vamos a desarrollar ahí en el taller. Vamos a utilizar, te voy a dar lo que se conoce en la herramienta es el Value Stream Mapping, que es el mapeo de la cadena de valor. Entonces te voy a dar unos materiales para que tú mapees tu cadena y empieces a buscar esas oportunidades, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, lo que tiene que ver con el impacto financiero en la cadena de abastecimiento, lo que tiene que ver con riesgos e interrupciones en la cadena y cuáles son esas estrategias que te van a diferenciar en la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos para ti en esta ocasión, y quiero poner a consideración tuya la siguiente promoción que estamos lanzando, exclusiva para ti, las siguientes 24 horas. Estamos lanzando 2 por 1. ¿Qué quiere decir? Que inviertes un lugar y te llevas 2 espacios. Estamos poniendo esta promoción de 50% de descuento las siguientes 24 horas, ¿sí? Entonces, pagas uno y pueden ir 2. Entonces es la mitad, a mitad de precio. Creo que es una promoción, considero yo, sensacional en este sentido, que puede ayudarte, que puede llevarte a un nivel superior de desarrollo. Entonces, créeme que este tipo de metodologías, créeme que este tipo de aprendizajes que te vas a traer, no los vas a encontrar en ningún otro lugar, ¿eh? Y mira que ya he checado a mis competidores y a mi competencia, y en realidad nadie tiene este programa. Entonces creo que es una buena oportunidad de aprender, es una buena oportunidad de que te lleves una experiencia única y sobre todo que te lleves ese aprendizaje, que te lleves esa experiencia del ego, ¿no? De esto que es muy nuevo en el mercado. ¿Por qué lo estoy utilizando? Porque es la única que yo he encontrado que ofrece un enfoque creativo, que el modelo te ofrece ese enfoque creativo para resolver problemas en tiempo real, ¿sí? No es para el futuro, es para resolver los problemas que tienes ahorita, ¿sí? Las experiencias prácticas motivan más el aprendizaje que cualquier otro método. Si tú haces, aprendes, ¿sí? Decía Confucio, enséñame, ¿qué? Dime y olvido, ¿no? Ponlo en práctica y aprendo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poner en práctica. Además, aquí lo que va a suceder es que tú vas a proponer tus propias soluciones y tú vas a poder conducir tu propio proceso de aprendizaje. El ladrillito de Lego es la herramienta más simple y práctica que se tiene para el aprendizaje activo y creativo. ¿Sí? No hay nada más sencillo que utilizar
estas fichitas, estos bricks, estos ladrillitos. Entonces, es el fundamento bajo el cual estoy haciendo este taller. Insisto, ya he hecho yo algunos talleres y la gente ha salido verdaderamente sensacional. Ahí en la carta oferta, en la carta de inversión, ahí te pongo los testimonios de toda la gente algunos de los testimonios, perdón, de la gente que ya amablemente ha asistido a este tipo de seminarios en cadena de suministro. Entonces, pues es la oferta y los últimos 5 minutos que quiero tomarte de tu tiempo para hacerte esta cordial invitación a que participes con nosotros en este taller de cadena de suministro, que lo vamos a llevar a cabo este sábado 6 de septiembre en el Fiesta Inn aquí del aeropuerto. Entonces, ahí están los datos. De mi parte es todo. Quiero hacerte pues, una cordial invitación a que sigas con nosotros aquí en cadena de suministro, en nuestros talleres, en la información que nosotros te estamos enviando constantemente, pues para seguir compartiendo y para seguir estando en contacto contigo, repartiendo conocimientos, ayudándonos, etcétera, etcétera. Entonces, quedo a ti por cualquier pregunta, por cualquier comentario que tú tengas al respecto. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy y espero que tengas la mejor de las semanas, un excelente término de día y nos vemos aquí la siguiente semana en otro más de los talleres que vamos a estar dando y los webinarios que vamos a estar dando aquí en Cadena de Suministro. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros y yo quedo al pendiente por cualquier comentario adicional que tú puedas tener. Visítanos ahí en cadenadesuministro.mx, ahí también hay muchísima información relacionada con la cadena de abastecimiento y pues bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por haber atendido el día de hoy y quedo al pendiente por cualquier comentario tuyo al respecto. Recibe un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos la próxima.